Muy buenos días, tengan todos los estudiantes de Electiva 1 Derechos Humanos de Corpro Sucre. Hoy es nuestra primera clase pregrabada. Les estaré dejando el link en plataforma para que revisen este video y pues podamos continuar con nuestro proceso. Inicialmente íbamos a hacer clases en vivo, pero dada la dificultad que para algunos puede que genere la conectividad, fallas en el fluido eléctrico, pues consideré pertinente mejor poder grabar las clases en YouTube, mandarles el link y ustedes hacen la revisión pertinente. Aspiro y espero que todos comprendan cualquier falla, ¿no?, que haya en el video. Digamos que este video no es editado, no encuentro con la iluminación que corresponde, mucho menos cuento con los dispositivos necesarios para hacer una buena grabación, pero bueno, aspiro y espero pues que todos puedan entender, queden claros los conceptos. Seré muy preciso, muy conciso para que usted pueda estudiar. Afortunadamente ya hemos avanzado casi medio semestre, medio plan de asignatura, lo cual pues me tranquiliza un poco, y a partir de este momento vamos a realizar todas las clases de esta manera, ¿no?, pregrabadas, para que usted durante toda la semana pueda revisar. De igual forma dejaré un foro, abriré un foro para que usted durante determinado tiempo realice las consultas, realice las observaciones, los comentarios que tenga, y pues de una u otra forma es una manera de retroalimentar la información, y también dejaré algún tipo de información. La temática que vamos a abordar hoy es rápidamente sobre las acciones constitucionales que cada uno de ustedes hicieron. Yo sé que el profesor Antonio Cabeza es el encargado de explicar y de ponerle este tema con toda la calma y detenimiento del caso. No obstante, en vista que no vamos a poder realizar las exposiciones de los temas que ustedes habían preparado, no es menos cierto que esta sesión la vamos a tomar para eso, para poder hacer un breve comentario, un barrido muy general sobre las acciones constitucionales y demás, que de una u otra forma nos va a ayudar, sé que para nuestra carrera, nuestra vida profesional. Para la próxima semana ya estaremos preparando la primera sesión, que corresponde a temática del segundo corte. Y ya nos adentramos al estudio de los sistemas de protección de los derechos humanos, pero no en el orden interno, sino internacionalmente. Para ello, pues ya yo dispuse en plataforma, le pido que lo revise, sea muy cuidadoso con eso. Ya yo dispuse en la unidad de protección de los derechos humanos las distintas diapositivas, material de apoyo y todo aquello que pueda servirle para el mayor entendimiento y comprensión de la clase. Le pido que ya revise las diapositivas sobre la ONU, sobre el órgano de los tratados y Consejo de Derechos Humanos, que ya yo cargué desde la semana pasada en plataforma, para que usted pueda también ir preparándose y adentrarnos al estudio consciente y de la temática que nos corresponde. Entonces, luego de estas pequeñas consideraciones, vamos a iniciar a desarrollar la clase. Tenemos que tener de antemano nuestra constitución política, que es la que nos va a permitir ir orientando todo este proceso. Y pues de una u otra forma sé que servirán estas clases para que usted pueda ir poco a poco profundizando algunos temas, y si quedó duda nuevamente puede entrar y revisar la clase. Creo que es lo mejor que podemos hacer para aprovechar el tiempo al máximo. Entonces iniciamos con las acciones constitucionales. Como yo le indiqué, muchos grupos trabajaron. Algunos grupos trabajaron la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo, acción de cumplimiento, habeas corpus y habeas datas. Todas ellas, sin lugar a dudas, se encuentran consagradas en nuestra constitución política, por supuesto, y tienen un campo de acción o su protección, o tienen un derecho que protegen o que amparan. Como yo no quiero decir pues no quiero decirle que hoy en día con la acción de tutela no puedan ampararse todos los derechos, ¿no?, o todos los derechos consagrados como fundamentales. Sabemos, y creo que en clase alcancé a explicarles que la acción de tutela, sin lugar a dudas, es el medio idóneo para la protección de todos los derechos, no únicamente de raigambre o
conocidos como fundamentales, sino para todos los derechos, independientemente si son económicos, sociales, culturales, precisamente porque la acción de tutela es un medio expedito, es un medio tiene un procedimiento preferencial y sumario que permite al accionante exigir a una autoridad, exigir ante un juez el cumplimiento o la defensa de ciertos derechos que están siendo vulnerados por la acción de la autoridad pública o por el accionar de particulares en casos sumamente excepcionales. Entonces revisemos la primera acción, que es la acción de tutela. Está consagrada sin lugar a dudas en el artículo 86 constitucional. La misma presupone o tiene como características, como ya indiqué, inicialmente es un procedimiento sumario, es un procedimiento breve, es un procedimiento expedito, no requiere mayores formalismos, la puede presentar cualquier persona. Cuando hablo cualquier persona, un venezolano, una persona un menor de edad, un menor de 17, 18 años, no hay ninguna característica puntual para su desarrollo. La acción de tutela se presenta necesariamente ante los jueces, recuerden eso, ante la autoridad judicial. Sobre reglas de reparto, pues no creo menester o no creo oportuno hablar en este momento, solo que la conoce, la de la acción de tutela es un juez de tutela, un juez constitucional. Eso para pensar que tú no puedes presentar una acción de tutela ante el inspector, ante el alcalde, ante el gobernador, eso es prácticamente inaudito. Se presenta ante una autoridad judicial, ante un juez que es el encargado de estudiar el caso. Una tutela pues contiene desde el punto de vista formal algunos elementos mínimos necesarios, por ejemplo una descripción de los hechos, normalmente o preferiblemente en orden cronológico y lógico, unas pretensiones, qué es lo que tú quieres, unas pruebas, unas direcciones de notificación, ¿sí? Porque digamos que es lo mínimo que se requiere para iniciar el trámite. Pero a margen de eso, pues no requiere ningún formalismo más allá de lo que ya previamente le he indicado. El artículo 86 constitucional prevé, dice toda persona, de antemano ya sáquese de la mente que es únicamente mayor de edad, que tiene que ser con abogado, no toda persona, incluye venezolanos, incluye pues, por supuesto extranjeros, incluye menores de edad, personas de 16, 17 años entran en este grupo. La norma es clara cuando dice toda persona, en todo momento y en todo lugar, dice, tendrá mediante un procedimiento que es preferente. Recuerden que la acción de tutela tiene, una vez se presenta ante la autoridad judicial respectiva, la autoridad judicial tiene un término perentorio de 10 días hábiles para resolver. De ahí la preferencia que tiene este mecanismo sobre otros mecanismos también constitucionales, es que solo basta presentar una acción de tutela para que todo un juzgado se disponga y desarrolle las acciones pertinentes para la resolución de la misma. Y precisamente también el trámite de la acción de tutela es un trámite que es relativamente, entre la presentación de la tutela y el fallo, pues como indiqué, no pueden transcurrir más de 10 días hábiles. Dice la norma, sumario, por lo rápido, ya le indiqué, preferente y sumario, digamos que no requiere mayor, un proceso célere, un proceso expedito para la protección de los derechos humanos. Dice para que por sí misma la persona o quien actúa a nombre de otros, normalmente cuando hay menores de edad y la tutela la presenta el padre o la madre, actúe a su nombre la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, dice la norma, cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por quién, por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Regla general: la acción de tutela se presenta contra autoridad pública que con su actuar, acción u omisión, vulnere los derechos de cualquier persona. ¿Qué más sigue? Segundo inciso dice, la protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo que será de inmediato cumplimiento, recuerden ustedes que normalmente cuando se profiere el fallo, la orden del juez es de 48 horas para que la autoridad pública o el particular, en los casos que vamos a indicar a continuación, de cumplimiento de inmediato al fallo de tutela.
dice, el fallo será de inmediato cumplimiento y podrá impugnarse ante el juez cumplimiento. Claro, todo fallo de tutela, cuando la decisión es adversa, tienes la opción de poder impugnarlo. Recuerden que la impugnación, después que notificas el fallo, tienes 3 días para impugnarlo. ¿Requiere algún requisito especial? Pues no, simplemente en el mero oficio o el mero acto de notificación, tú colocas la palabra impugno y se entiende que eso refleja, muestra el descontento frente a la decisión y le corresponde al superior jerárquico de la autoridad judicial que profirió el fallo hacer lo propio y resolver si revoca o confirma la decisión del juez de primera instancia. Entonces recuerden que la impugnación son 3 días. Si impugnaste transcurrido 3 días, esa impugnación es extemporánea, por lo tanto no se sortirá el trámite ante el superior jerárquico. Dice, el fallo que será de inmediato cumplimiento podrá impugnarse ante el juez competente. Se impugna el fallo ante la misma autoridad que lo profiere. ¿Estamos claros? Podrá impugnarse y en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La eventual revisión de la Corte Constitucional es un procedimiento también que realiza la Corte una vez las sentencias se surte el trámite de impugnación, hay fallo bien sea de primera o segunda instancia, el fallo la tutela debe ser enviada a la Corte Constitucional para la eventual revisión, es decir, revisar, valga decirlo, si el fallo de primera instancia, segunda instancia, pues fue acorde a derecho. Este procedimiento es el que genera las conocidas sentencias T, sentencias de tutela. Esas sentencias T o de tutela precisamente obedece a una revisión de constitucionalidad que hizo la Corte frente a un caso particular. El inciso 3 dice, esta acción solo procede, ojo bien, cuando el afectado no disponga de otro mecanismo, otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Regla general, siempre que exista una acción para la defensa de tus derechos, un procedimiento ordinario, un procedimiento administrativo en aras de poder lograr el amparo de tus derechos, pues adelante, debes de agotarlo. Desafortunadamente en nuestro medio, hay que decirlo así, la acción de tutela se ha convertido en, cuando es la excepción, es decir, cuando actúa como un mecanismo subsidiario por la subsidiariedad de la misma, hoy en día todos presentamos tutela prácticamente por cualquier razón, cualquier motivo, porque tenemos autoridades públicas que son inoperantes, son negligentes, pues, y no podemos esperar o someter un caso a un proceso ordinario, un medio idóneo. En vista de eso, toca pues acudir necesariamente a la acción de tutela como un mecanismo que podemos tener todos los ciudadanos para amparar, solicitar el amparo de nuestros derechos. Yo estoy casi seguro que todos en algún momento hemos hecho uso de la acción de tutela. Estoy casi seguro para los pañales de la abuelita, para los transportes, para el medicamento, para pedir que se proteja el derecho de petición. Realmente todos, sin lugar a dudas, hemos hecho uso en algún momento de este mecanismo preferente, sumario, subsidiario de protección de los derechos constitucionales. Y dice la norma en el inciso tercero, en la parte B dice, salvo que aquello se utilice como mecanismo transitorio. Entonces esos son los casos donde, muy a pesar de existir un procedimiento idóneo de defensa judicial, es necesario hacer uso de la tutela para amparar, proteger un derecho que es casi inminente la afectación del mismo. Hay casos muy comunes donde se han presentado acciones de tutela que reconocen, el accionante reconoce la existencia de otro mecanismo judicial, pero a la premura de tiempo y en aras a la afectación del derecho no podemos esperar someternos a un procedimiento largo que en última genere la afectación de un derecho. Por ejemplo, en algunos casos se ha reconocido por vía de tutela, pongamos un ejemplo, reconocimiento de una prestación dineraria, no, pero son casos excepcionales, primas y demás, pensiones y demás, pero son casos extremadamente necesarios, excepcionales más bien, casos extremadamente excepcionales en los cuales esto no le da tiempo al accionante de iniciar el trámite ordinario para ello y por lo tanto debe acudir a la acción de tutela, claro, como mecanismo transitorio. El juez ampara el derecho y luego culmina la parte que inicia el trámite ordinario y mientras se surte el trámite, pues ya el accionante cuenta con un amparo constitucional.
Inciso cuarto, dice la norma, en ningún caso podrá transcurrir lo que le decía, más de 10 días entre la solución de la tutela y su relación. Eso hace parte quizás a lo que habíamos indicado previamente, ¿no? Tutela una vez se presenta ante la oficina judicial, oficina de reparto o ante las secretarías, sobre todo en los pueblos, en los municipios donde no hay oficinas de reparto, tú presentas de manera directa en la Secretaría de la Tutela. Desde que te la reciben, desde el día siguiente, inicia el conteo de 10 días para que el juez estudie la acción de tutela, requiera o conmine a la entidad accionada a que envíe un informe, las pruebas para determinar el cumplimiento. En casos muy excepcionales se puedan practicar pruebas y se obtenga una decisión, ¿no? Que en todo sentido le corresponde al juez valorar los supuestos fácticos, valorar las pruebas aportadas, allegadas, revisar la contestación que realiza la entidad accionada y pues como juez constitucional que es juez de tutela determinar lo que corresponda, ¿no? Según sea el caso. El inciso que continúa, inciso 5, presupone que la tutela también procede, como le indiqué, excepcionalmente contra particulares. Y el mismo numeral, inciso quinto, perdón, te indica en aquellos casos en que el particular presta un servicio público. Ese es el caso, por ejemplo, el servicio público de salud, de educación. Es por eso que contra Comeva, Salud Total, Salud Cop, Sanita, que son particulares, pero como prestan un servicio público por expresa disposición constitucional, pueden, o más bien los ciudadanos, cuando veamos que están nuestros derechos vulnerados por la acción o omisión de alguno de estos entidades, podemos accionarlas, podemos presentar acción de tutela. Recuerde que a mí no me gusta mucho una expresión que se habla yo en tutelé, eso se ve muy feo realmente. En tutelé no, presenté, incoé, impetré una acción de tutela. Se presenta una tutela. Pues la acción es el mismo hecho, el elemento subjetivo. Presenté una tutela, impetré una tutela contra fulano de tal, no entutelé. Esa palabra realmente a mí no me agrada de a mucho hablar de entutelar. Pero bueno, entonces, ¿cuándo proceden? Seguimos. ¿Cuándo procede la tutela contra particulares? Ahí lo encontramos en el inciso quinto del artículo 86. Primero, cuando el particular presta un servicio público. Segundo, cuando la conducta, cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o cuando el solicitante se halla en un estado de subordinación o indefensión. Voy a tomarme 2 minuticos para explicar esto. Primero, cuando el particular presta un servicio público. Ya tenemos el caso Electricaribe, tenemos el caso de las GPS particulares que prestan el servicio público de salud, de educación, la que corresponda, etc. Ese es el primer presupuesto. Segundo, ¿cuándo proceden las tutelas contra particulares? Cuando se afecte de manera grave y directamente el interés colectivo. Un ejemplo de esto no es tan común, pero en una de las discotecas de Cartagena, el dueño impedía el acceso a la discoteca a personas de tez morena y de bajos recursos, alegando que ellos únicamente podían recibir personas blancas con billetes, pocas palabras, con recursos económicos. Las personas afectadas en la ciudad de Cartagena por ese acto de discriminación presentaron una tutela contra los dueños de las discotecas, alegando violación a sus derechos fundamentales. Efectivamente estábamos en presencia de quién, de unos particulares, pero la Corte, cuando estudia el caso, posteriormente revisión, se da cuenta de que era procedente la acción de tutela, o es procedente en este caso, porque aquí se está afectando grave y directamente el interés colectivo. El problema era que las únicas que no se veían afectadas por esta decisión del dueño de la discoteca no era la accionante en este caso, sino cualquier persona de tez morena que no tuviera recursos no podía entrar no podía entrar a la discoteca. De antemano eso para la Corte genera un acto de discriminación, hay una afectación continua del tiempo en el cual se ven afectada una colectividad. No únicamente es la chica que llegó el sábado, sino también la que llegó el viernes, los que llegaron el domingo y los que así sucesivamente llegaban a la discoteca. Quien fuera de tez morena y que no tuviera recursos económicos no podía ingresar a la discoteca. Y el tercer presupuesto, como le indiqué, es que el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Este es el típico caso, ¿no? Que tenemos un particular
pero que frente al tercero hay una relación de subordinación e indefensión. Lo explico más fácilmente. Clásico ejemplo entre trabajador y empleador. Es por ello que proceden hoy en día las tutelas contra trabajadores, contra empresas, precisamente porque se da esa relación de subordinación entre el trabajador y del empleador, del trabajador, perdón, hacia el empleador. Hay esa circunstancia de indefensión y de subordinación. En esos casos, de hecho, la Corte también procede la acción de tutela. Frente a la temática, pero creo que eso es lo que me interesa que ustedes pues conozcan. Yo no les voy a pedir que me elaboren ninguna tutela, simplemente tengan unas pequeñas nociones sobre cuándo es la impugnación, cuáles son las características, la subsidiariedad, la preferencia, la sumariedad del proceso, el término que hay para resolver, la impugnación del mismo, la eventual revisión de la acción de tutela y cuál es el foco de acción, cuál es el objeto de la misma, ¿no? Esta procede siempre que existe una afectación por parte de una autoridad pública, en casos excepcionales por particulares, de un derecho fundamental. Así inicialmente está determinado. ¿Contra quién se dirige? Ustedes saben, contra la autoridad contra la autoridad pública que viola, que desconoce, que afecta a los derechos. Procede, recuerden ustedes, siempre que exista la violación. No procede cuando existan otros mecanismos de defensa judicial, salvo que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Listo, seguimos con la segunda acción, que es la consagrada en el artículo 88, son las conocidas acciones populares y acciones de grupo, las conocidas como acciones colectivas. Están consagradas en el artículo 88 y tiene su desarrollo legal en la ley 472 del año 1998. Frente a la acción popular, es titular de la misma toda persona, natural o jurídica, puede presentarla, organizaciones gubernamentales y demás. La finalidad de la misma, procede precisamente contra la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenazado los intereses y derechos colectivos. La finalidad de la acción popular es lo más importante. La acción popular es una acción, recuerden ustedes, preventiva. Lo que usted busca con ella es evitar la causación de un daño, evitar que se cause un perjuicio. Eso de antemano es una de las grandes diferencias que hay con las acciones de grupo, que ya en la acción de grupo, por decirlo así, el daño está causado y lo que se busca en la acción de grupo es que se repare, que se indemnice el daño causado. Te recuerden, eso es una diferencia importantísima entre una y otra acción. La acción popular es una acción de carácter preventiva, busca restaurar las cosas a su estado anterior, a su estado natural. Por su parte, la acción de grupo es una acción eminentemente indemnizatoria. Por la finalidad del mismo es que haya un pago, que se indemnice el daño, se indemnice el perjuicio que se ha ocasionado por la autoridad. ¿Contra quién se dirige este tipo de acciones? Las acciones colectivas y populares contenidas en el artículo 88, contra cualquier autoridad pública, ya le indiqué, o contra particulares también procede la misma. Por ejemplo, se pueden presentar acciones populares contra Electricaribe, contra Tigo, contra empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, porque precisamente si su actuar vulnera un derecho colectivo consagrado en el artículo 88 y en la misma ley 472, pues podría presentarse dicha acción. Revisemos lo que dice el artículo 88 constitucional. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la salubridad, la seguridad, la moral administrativa, el medio ambiente, la libre competencia y otros. El resto de derechos colectivos se encuentran desarrollados en el artículo 472 del año 1998. Normalmente las acciones populares, las que usted ha podido estudiar, las que uno ha podido revisar, siempre el derecho que protege es el derecho a la salubridad o derecho al medio ambiente. Tal es el caso de pronto del ente municipal que no realiza la adecuación de unas tuberías de alcantarillado, que las mismas están en mal estado y esas tuberías terminan disponiendo
sus recursos y sus desechos en una zona donde hay una comunidad, una colectividad que se puede ver afectada por los malos olores y lo que eso genera. Entonces, en este caso tan sencillo, por ejemplo, proceden las acciones populares para evitar que se cause un perjuicio, se afecte la comunidad. Recuerden que son acciones, recuerden, netamente preventivas. Quiere decir eso que lo que busca básicamente es evitar que se cause un daño. En el ejemplo que estoy conversando con ustedes, podemos revisar que si no se toman las medidas adecuadas frente a la correcta disposición de esos recursos que caen de manera libre y desbordada sobre una zona, sobre un parque o sobre un lote de terreno descuidado, eso puede generar afectación posteriormente a la salud, a la vida, a la integridad. Por supuesto, afecta al medio ambiente. Por su parte, como ya indiqué, las acciones de grupos son acciones también conocidas como acciones colectivas, reguladas también en la ley 472 del año 98, pero su foco de acción es netamente su foco es buscar una indemnización, que se reparen los daños que han sido causados. ¿Quién es el juez competente para conocer de ambas acciones? Tenemos que si es una autoridad pública la que está ocasionando el daño, la autoridad competente son los jueces orales administrativos, en este caso categoría circuito, precisamente del lugar donde se efectúan el daño. Si es un particular, es decir, Electricaribe, Agua de la Sabana, la que está causando la afectación, le corresponde entonces a un juez civil del circuito. A un juez civil del circuito. Ustedes más adelante lo entenderán, pero sí es bueno que ya empiecen más o menos a identificar algunos conceptos. Juez civil del circuito, cuando es un particular el que afecta. Juez administrativo, también categoría circuito, cuando es una autoridad, una entidad pública la que causa o la que genera el daño. Entre estas dos acciones existen también algunas características, algunas diferencias, muy puntuales, que son sobre las cuales me gustaría hacer un poco de hincapié. Por ejemplo, las acciones populares no tienen ningún término de caducidad. Es decir, siempre que persiste el daño, cualquier persona, cualquier ciudadano o número de personas puedan presentar la respectiva acción. Por su parte, la acción de grupo, que es una acción netamente indemnizatoria, sí tiene un término de caducidad que es de 2 años. Desde el momento en que se causó el daño, usted tiene hasta 2 añitos para demandar, precisamente para demandar esa reparación, esa indemnización por los daños ocasionados. En segundo lugar, la acción popular puede ser presentada por una persona, 2 personas, 3 personas, quienes se crean que pueden verse afectados. Por su parte, la acción de grupo requiere necesariamente, ese grupo, un número no mínimo de 20 personas presenten la acción constitucional idónea. ¿Qué quiere decir eso? Un grupo de 20, 21, 22 personas que se vean afectadas, que se han visto afectadas por un hecho que les ha causado un perjuicio, puedan demandar ante la autoridad competente. Eso no quiere decir que se requiere que necesariamente 20 personas den poder, pues no, hay casos excepcionales donde la Corte ha considerado que basta con que una persona alegue o manifieste afectación a un derecho colectivo, que demuestre que hay un daño y que está actuando en representación de una colectividad, entiéndase comunidades indígenas, comunidades de negritudes y demás que están relegadas, que están aisladas, y les es difícil darle poder a un abogado, pues puedan presentar este tipo de acciones. Una persona en representación de la comunidad, pero normalmente la regla general es que la presenten un grupo mínimo de 20 personas, pueden ser 22, 23, 24, 25, 30, 100, 200 personas, la que sea. Otra diferencia es que la acción popular no requiere la intervención de abogado, no requiere que usted haga uso de ese derecho de postulación y de otorgue poder a un abogado. Por su parte, la acción de grupo sí requiere necesariamente que se haga bajo la figura de un apoderado judicial. Usted me tiene que estar preguntando en este momento, profesor, ¿pero por qué? Pues claro, la acción popular, recuerden que tiene un elemento indemnizatorio, hay un elemento pecuniario importante que hay que tasar, determinar, y por eso esa facultad
esa potestad está dada en los abogados. Es por eso que una tiene la posibilidad de que sea sin abogado, que es la popular, y la acción de grupo que sea mediante un abogado necesariamente. Ya habíamos indicado que una tiene término de caducidad, que es la acción de grupo, 2 años. La acción popular no tiene término de caducidad. Una es de carácter preventivo, la otra es de carácter indemnizatorio. Esas podrían ser rápidamente algunas diferencias que existen entre ambos mecanismos. Constitucionales, por supuesto, están consagrados en el artículo 88 y tienen una finalidad bastante puntual consagrada en la Constitución. Entonces, recapitulemos. Son 4 diferencias que podemos enmarcar principalmente entre estos elementos, entre estas acciones. Una es de carácter preventivo, la otra es de carácter indemnizatorio. La acción popular requiere mínimo, no requiere un mínimo de personas para su presentación. La acción de grupo requiere un mínimo 20 personas. Una tiene término de caducidad, que es la acción de grupo, 2 años. La acción popular no tiene término de caducidad. La acción popular requiere necesariamente que se haga mediante la acción de grupo requiere necesariamente la intervención de un apoderado judicial. La acción popular no requiere la intervención de apoderado judicial. ¿Quiénes son los competentes para conocer de dichas acciones? Ahí lo tenemos. Si es un particular, los jueces civiles del circuito del lugar en el cual se cometieron los hechos. Si es una entidad pública, el competente son los jueces administrativos. ¿Qué derechos se pueden amparar por este medio? Todos los que están consagrados en el artículo 88 y en la ley 472 del año 98. Reitero que el delito de mayor manejo, o que más en el cual se solicita ser amparado, oye, de los bananos vendiendo ahí también ahora, que más se solicita ser amparado es el derecho al medio ambiente, a la salubridad, porque digamos que son derechos también que tienen una incidencia en la colectividad, pero usted también puede presentar una acción popular por la mala prestación de un servicio público. Aquí en este momento no se ha hecho. Se cuenta que se presentó una acción popular también defendiendo frente al tema del Galeón San José, en la disputa que hay con España por el patrimonio y la riqueza cultural que hay inmersa. Entonces, todas esas son circunstancias que de una u otra forma también pueden ser paradas vía acción popular. Pasamos a otra acción, ¿no?, que es la acción consagrada en el artículo 30 constitucional, que es la acción del habeas corpus. Artículo 30 constitucional. Esta acción de manera puntual protege el derecho a la libertad. Es decir, la libertad es un derecho fundamental. En esencia tú dirás, bueno, puede ser protegido a través de la acción de tutela, pero no, puntualmente el derecho a la libertad, bajo las indicaciones y el estricto régimen planteado en el artículo 30, debe ser garantizado única y exclusivamente mediante la acción de habeas corpus, que es una acción preferente, una acción sumarial, y digamos de las acciones es más preferente que la misma acción de tutela, por cuanto el juez que conoce una acción de habeas corpus tiene 36 horas para resolver. 36 horas para resolver. Entonces el artículo 30 dice: quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, des en cuenta la persona que está privada de la libertad o que creyere estarlo, tiene derecho, dice, a invocar ante una autoridad judicial. Recuerden, en la habeas corpus no se presenta ni ante el alcalde, ni ante el gobernador, ni el inspector de policía, ni el personero. Ante una autoridad judicial tiene derecho a invocar en todo tiempo, dice en todo momento, puede presentar la persona una acción de habeas corpus. Recuerden que el habeas corpus es la única figura constitucional que opera como derecho y sorpresivamente como una acción. La acción la habeas corpus es una acción y es un derecho. El derecho a habeas corpus significa liberen este cuerpo ya mismo, o libérenme ya, o dejen este cuerpo. Es un derecho y también figura como una acción. Ten en cuenta que ni la tutela no es un derecho, la tutela es una acción. La acción de grupo y la acción popular son acciones. El habeas corpus es un derecho y es una acción, así lo ha reconocido la misma Constitución Política. Si usted revisa toda la normativa y revisa el mismo artículo 30 constitucional, usted encontrará que el derecho a la libertad es un derecho porque tenemos
todas las personas, artículo 28 constitucional dice, toda persona es libre, nadie podrá ser molestado. Ahí está la esencia del derecho, la libertad. Nadie podrá ser molestado, nadie podrá ser puesto en prisión ni detenido sin una orden judicial. La previsión detenida será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas para que éste adopte la decisión correspondiente. Es decir, como derecho está en el artículo 28 y el habeas corpus como acción puntualmente está en el artículo 30. ¿Quién la puede realizar? Cualquier persona que se encuentre privada de su libertad o que creyera estarlo de manera ilegal. Un ejemplo muy sencillito que le voy a poner es aquella persona que que fue aprendida en su hogar sin que medie una orden judicial. Cualquiera llegó a tu casa, abrió las puertas, pateó las ventanas, entró, te esposaron y te llevaron a un centro de reclusión desconocido y turbio. Esa persona puede que invocar su acción de habeas corpus porque considera que está siendo privada de la libertad de manera arbitraria, de manera ilegal. No había ninguna orden judicial que mediara eso. La acción de tutela, de habeas corpus es desarrollada como desde el punto de vista legal por la ley 1095 del año 2006, que es el tratamiento legal que se le da a este artículo 30 constitucional, conocido como acción de habeas corpus. Recuerden que el término para resolverse son de 36 horas que tiene la autoridad judicial una vez conoce el caso para proceder a resolverlo. El juez tendrá que desplazarse al centro de reclusión donde esté, practicar las pruebas, recibir los informes y determinar si la persona efectivamente está privada de la libertad de manera legal o de manera ilegal. Recuerden que estas acciones pueden ser objeto de impugnación, como todas las otras acciones, la popular, la de grupo, también puede ser objeto de impugnación. Esta acción pues no es la excepción. ¿Quién puede presentarla? Ya le indicamos, cualquier persona, se puede ser por sí misma o por interpuesta persona. El defensor del pueblo puede presentarla sin ningún problema, o un abogado o el papá, la mamá de la persona que se encuentre privada de la libertad, o la misma persona privada de la libertad puede presentar esta solicitud cuando considere, recuerden que está siendo privada de la libertad de manera arbitraria. Podrá solicitar a la autoridad competente que proteja y ampare sus derechos. Entonces, pues considero que esto ha sido rápidamente un barrido general de lo que me interesa que conozcan de las acciones. Realmente el resto van a estudiar en penal y en la clase de constitucional. Para efectos de posterior evaluación, solo pido que revisen estos 4 articulitos: el artículo 86, el artículo 88 y el artículo 30 constitucional. Considero que son las acciones de mayor usanza en nuestro medio, que protegen derechos de manera puntual. Recuerden que la acción preferente de estas es la acción de habeas corpus, que tiene un término de 36 horas para ser resuelta. La tutela tiene 10 y el procedimiento de la acción popular y de grupo son de 2 a 3 meses aproximadamente, que está durando un procedimiento de esta índole. Cada una protege un grupo de derechos. La tutela protege fundamentales, el habeas corpus protege el derecho a la libertad y la acción de populares y de grupos protegen derechos colectivos. No obstante, salvo el derecho a la libertad, que se protege por el habeas corpus, la acción de tutela en algunos casos puede proteger aún derechos conocidos como económicos, sociales y culturales, y también en algunos casos derechos, por supuesto, colectivos, como es el medio ambiente. Hay casos donde el tiempo no da para iniciar un proceso de acción popular y se requiere iniciar de inmediato la acción de tutela, porque en su término hay una protección a un derecho fundamental que es necesario, como el derecho a la salud cuando es inminente la afectación del mismo. Entonces hay que estudiar cada caso en particular. No obstante, esto fue un bosquejo muy general sobre cada una de las acciones. Solo me interesa que usted revise el artículo 30, revise el artículo 86, revise el artículo 88 y tenga pendiente las diferencias más o menos que pueden suscitarse entre las distintas acciones. Si tienen alguna duda, por favor, alguna inquietud, con el foro que habilitaré, usted puede sin ningún problema hacer los comentarios del caso, las observaciones pertinentes, y yo tomaré parte de la semana
para disponer lo pertinente, resolver las dudas, los interrogantes que ustedes tengan. Entonces, para la próxima semana le invito a que ya revise relacionado a la tercera, cuarta unidad sobre protección de los derechos humanos en el campo internacional, revise las diapositivas de la ONU y revise el documento que les dejé ahí sobre Consejo de Derechos Humanos y órganos de los tratados. Por lo pronto no le voy a dejar actividad por fuera, hacer la lectura pertinente de los temas previamente indicados. De pronto le dejo algún otro material para que revise y nos estamos viendo entonces en el transcurso de esta semana o de la próxima semana. Dios les bendiga, espero que haya quedado claro el tema. Alguna duda, no piense, no tarde en hacerla para tratar de ir absorbiendo y que todos los temas que vamos a abordar queden claros. Dios les bendiga y quédense en casa.